Como les comentaba, esta historia está deformada a propósito, pero no por esto no va a dejar de ser real. Gracias, gracias. En las profundidades de las montañas, lejos del ruido de la ciudad, existe un pueblo. Hoy se va a llamar ese pueblo Aurora. En un lugar remoto que los mapas ni siquiera lo registraban. De hecho, las rutas convencionales parecían ignorar este pueblo. Estaba alejado de todo, realmente alejado de todo. Los visitantes, los pocos que llegaban, lo encontraban de casualidad o por referencias. Así que los visitantes eran realmente escasos. Y aquellos que por casualidad llegaban, hablaban de una sensación peculiar que envolvía el aire, como si el tiempo se moviera a un ritmo como diferente, muy diferente. Los habitantes de hoy, la ciudad que vamos a llamar y denominar a lo largo de la historia Aurora, era gente amable, pero con costumbres que digamos a los forasteros les resultaban bastante inusual. Tenían una conexión como especial con la naturaleza, por lo menos era lo que se veía desde lejos. Apenas llegabas te dabas cuenta inmediatamente que cada una de las personas que vivía en esa ciudad estaba conectado de una manera diferente con la naturaleza, que no era solamente un lindo lugar, sino que había algo más, había una conexión especial con la naturaleza. Inmediatamente se decían que eran capaces de predecir el clima con una precisión asombrosa. Cuando estaba transcribiendo el audio que me mandaron, inmediatamente esta partecita está capaces de predecir el clima con una precisión asombrosa. em, Me llevó a los queros, gente que manipula el clima en las montañas del Alto Perú. Así que predecían el clima con una precisión asombrosa, se decía. Y de cultivar, parece que de cultivar plantas que en algún otro lugar no crecían. Algo así como los manos verdes, ¿sí? Por eso inmediatamente se decía que había una conexión extra con la naturaleza. Ustedes deben haber escuchado alguna vez decir la frase mano verde. Son aquellas personas que tienen facilidad para poder cultivar y hacer cualquier cosa con la tierra, con las plantas, sea lo que sea, logran que prenda, que crezca, que dé frutos y que se pueda disfrutar esa hierba o lo que sea que hayan plantado. Decían que sus ojos reflejaban un brillo singular, como si guardaran en ellos, no sé, algo que a veces uno está tan acostumbrado al ruido, a la distancia entre las personas, que cuando ves algo así, esa conexión tan fuerte, parece que fuera como una locura, algo raro, algo al menos como para desconfiar. Es una sensación que justamente hoy con dos amigas hablaba. Estamos tan acostumbrados a lo largo de la vida al maltrato gratuito, así, a que se burlen de uno, al maltrato, a la violencia psicológica, que terminamos naturalizando ciertas posturas del ser humano como si esto no tuviera ningún tipo de consecuencias en las personas. Algo bastante corriente, de gente que nos cruzamos. Entonces a veces eso genera que como una cierta desconfianza cuando vemos amorosidad. Cada noche, sin excepción, parece ser que la comunidad se reunía en algún lugar,
Nadie sabe dónde se reunía esa gente, quiénes eran, de dónde aparecían. Casi nadie se preguntaba qué era lo que pasaba. Pero sí se veía que aquellos que conseguían algún tipo de hospedaje de suerte, porque no era fácil conseguirlo tampoco, si llegaban a conseguir una habitación y vos te asomabas a una cierta hora, ibas a notar inmediatamente que todos los pueblerinos se reunían alrededor de una antigua fuente en el centro del pueblo. No hablaban, solo miraban al cielo. Era todo lo que pasaba. Miraban al cielo, el cielo estrellado, en un silencio que era reverente. Los más ancianos sonreían. Eran los que estaban más atrás, los más jóvenes, niños y parejas de unos 40 estaban muy pegaditos a la fuente. Algunos se sentaban en el borde, compartían lo que estaba sucediendo. Pero los abuelos se quedaban sentados atrás. Parece ser que los abuelos en algún momento estaban adelante. En algún momento ellos tuvieron estos 40 para estar pegados al lado de la fuente. Pero su tiempo había pasado, pero no quiere decir de que ellos no eran importantes. Todos eran importantes según lo que me dice la persona que escribió. Así que los más ancianos sonreían y se escuchaba murmurar. Esta persona que escribió se animó a acercarse, no lo suficiente, pero sí lo suficiente para escuchar la conversación entre dos abuelos que estaban muy cerca. Los ancianos sonreían y decían que estaban como escuchando los susurros de las estrellas, que las contemplaban, que las observaban, que disfrutaban del momento, pero que escuchaban susurros. Y parecía que era como un lenguaje mágico que tenían entre ellos. Entonces se extendió en la explicación de uno con el otro y decía, llevamos años aprendiendo de ellas, como el verdadero propósito de su existencia. Esto a mí, cuando lo leí, me recordó a nuestros ancestros. Durante milenios, los aborígenes estuvieron observando, estudiando el cielo nocturno, identificando constelaciones, estrellas, planetas, y utilizando estos conocimientos para orientarse en el paisaje y para marcar el paso del tiempo. La astronomía aborigen no solo es una forma de entender el cosmos, sino que también está intrínsecamente vinculada a la tierra, a la espiritualidad de estos pueblos. Hundir la mano en la tierra, convertirme, ser ella. Y hacían así, hundiendo los dedos. Hacían el gesto como si estuvieran recordando de que eso estaba pasando. Bueno, bien. Hola, Mar. Estoy acá contando una historia que me escribieron. Así que bueno, bien. Esta historia, acá comienza la historia de este personaje que llamé Carlos. Carlos era un joven antropólogo obsesionado con los misterios, con las culturas antiguas, con la cultura indígena. Y sobre todo se pasaba bastante tiempo visitando lugares donde había grupos aborígenes y pasaba tiempo ahí. Así que le llegó el turno a Aurora, él se enteró de este pueblo, se acercó a este lugar, fue, se instaló. Y esto fue con la intención de estudiar sus tradiciones. Ahora, sin embargo, cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que había algo extraordinario en ese lugar. No podía determinar con claridad qué era lo que sucedía,
pero él sabía que había algo que era mágico, que no sé bien qué era. Los habitantes parecían saber cosas que no debieran, como si tuvieran acceso a una sabiduría ancestral, o quizás, no sé, realmente no lo sé. Carlos siempre me hizo acordar a Castaneda y su historia con Don Juan. No sé si tuvieron algunos eh, la posibilidad de leer el libro Las enseñanzas de Don Juan, que de paso se los recomiendo, que es un librazo. Bueno, esta historia me recordó un poco, Carlos me recordó un poco a Don Juan. Bueno, sigo. Carlos comenzó a documentar cada detalle, cada ritual, cada palabra que lograba entender, pero cuando más se adentraba en los misterios del pueblo, más se sentía parte de ellos. Una noche, mientras observaba la reunión nocturna, Carlos sintió una llamada, una invitación a mirar más allá de lo visible, prácticamente hacer lo que estaban haciendo la gente del pueblo. Él se sentía cada vez más cercano. Este pueblo sigue siendo un enigma para aquellos que viven fuera de sus montañas. Algunos dicen que sus habitantes son descendientes de visitantes de otros mundos. Otros creen que simplemente encontraron una forma de vida en armonía con el universo. Lo cierto es que el misterio de su existencia es tan profundo como, como el cielo nocturno que observan cada noche. La historia de Carlos en Aurora terminó de una manera que ni él mismo podría haber imaginado. Después de meses de investigación, de convivencia con los habitantes, Carlos se encontró una vez más integrado en la comunidad. Su escepticismo inicial se transformó en una profunda admiración por la sabiduría y la paz que encontró en ese pueblo. Una noche, mientras todos miraban el cielo, Carlos sintió una conexión como inquebrantable con el universo. En ese momento comprendió que el misterio del pueblo no era algo que pudiera ser como documentado o explicado, era algo que debía ser vivido y sentido, experienciado. Carlos decidió quedarse en Aurora, dejando atrás como la vida que tenía. Se convirtió en uno más de ellos, compartiendo sus conocimientos, aprendiendo de ellos, aprendiendo de lo que vivía, de la experiencia que estaba teniendo, aprendiendo también, ¿por qué no?, de las estrellas. La última vez que aparentemente fue visto, estaba sonriendo tranquilo. Parece que sus ojos reflejaban de algún modo lo mismo, el mismo brillo que desplegaban la gente del pueblo de ese lugar. El misterio del pueblo y de Carlos sigue vivo, de algún modo recordándonos que hay lugares, experiencias en este mundo que, que van más allá de la comprensión humana, lugares donde lo ordinario se encuentra con lo extraordinario, de forma sutil, de forma maravillosa. En Aurora hay una leyenda que se transmite, parece ser, de generación en generación, conocida como la danza de los cielos. Se dice que hace muchos años, cuando el pueblo era un pueblo aún más joven y el cielo era aún más oscuro, una luz parece que descendió desde las estrellas. Parece que en ese momento todo se inundó de luz. El pueblo parecía que estaba envuelto en un resplandor etéreo.
La leyenda cuenta que esa noche los habitantes del pueblo vieron cómo las estrellas parecían acercarse. Sí, parece que se acercaban como a la Tierra. Parecían que las estrellas no eran tal. Sí, sí, había estrellas, había. Pero no solamente eran estrellas, sino que había algo mucho más. Esas estrellas, esas luces empezaron como a moverse en el cielo y empezaban como a bailar, como una especie de danza. Y mirabas y veías que una luz se movía lentamente, quedaba quieta, bajaba, se tambaleaba y subía. Y de esta manera iba girando y danzando como en un espectáculo de luces que nunca antes habían presenciado. Algunos ancianos del pueblo afirman que no eran estrellas, que nada de lo que se veía era tan así. Según ellos, su experiencia parece que lo que veían eran seres de luz que visitaban el pueblo para compartir conocimiento, para compartir sabiduría, para compartir amor. Desde entonces, cada año, durante la noche, durante una noche, la noche más clara del mes de agosto, no cualquier mes, era durante la noche más clara del mes de agosto. Los habitantes se reúnen en el mismo lugar donde se vio por primera vez la luz. Realizan una danza que no es como un baile, bastante, bastante distinto a un baile. Es simplemente como juntarse y mecerse, como si fuera un mantra el movimiento, como estar, estar abrazada la comunidad completa, abrazados unos a otros, sin preguntarme quién está al lado, sin saber quién es, no me interesa. Abrazados así, todos, no eran muchos en el pueblo de Aurora, de hecho eran bastante pocos. Realizaban una danza suave y silenciosa, imitando como el movimiento, de alguna manera, de lo que podrían ser las estrellas, en honor a aquellos visitantes celestiales que creyeron que eran los que visitaban el pueblo. A mí, personalmente, me dejó algo la historia. Esta danza para mí es como un recordatorio de que somos parte de algo más grande. Somos mucho más grande. Es tan grande como el universo lleno de misterios, de belleza. Y que quizás, solo quizás, no están tan solos como creen. Quizás no estamos tan solos. Y en tiempos como los que nos tocan, eso ya es un montón. Eso ya es un montón. Vivimos tiempos violentos en todo sentido. Entonces, cuando llegan historias como estas, me hacen acordar de que todavía existen en algún rincón del mundo un lugar para poner mi semilla. Esta fue hoy la historia de Carlos, que no es el Carlos que conocemos todos. Pero bueno, la compartí. Como les dije, la historia tiene una base muy verídica, porque de hecho yo en algún momento les había dicho a ustedes que abría el canal para que escriban aquellos que quieran contar una historia, su propia historia, me pueden escribir, me cuentan su historia o me mandan un mensaje con un audio y yo puedo
puedo transformarla en una historia. Esta persona que me escribió hace un tiempo bastante largo atrás me pidió específicamente que no dijera su nombre. Es una persona que normalmente está en el canal, que aparece en el canal, y me pidió que haga algunos cambios, así que tardé en poner adelante la historia porque quería hacer los cambios que esa persona me pedía, sino así se quedaba tranquilo, tranquila, y, y lo experimentaba desde su lugar, desde un lugar nuevo, como contar la historia. Así que un poco la idea de esto es como nuevamente invitarlos a aquellos que no se animan a decir lo que vivieron, eh, pueden contarme la historia y acá le doy como una vuelta de rosca para que pase lo que pasó.